Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos ustedes muy bien y que, bueno, que hayan podido llegar porque hay algunas interrupciones de tráfico por ahí. Pero bueno, qué bueno que están aquí todos, me da mucho gusto. Y bueno, pues hoy vamos a empezar un salmo. No está nuevo porque ya lo habíamos visto hace 2 años, pero quería yo darlo en orden y tener otras cosas. ¿Sí? ¿Perdón? No se oye, así se oye. Y considerar también algunas otras cosas, ¿no?, acerca del Salmo. Bien, pues vamos a orar para que Dios nos guíe. Que les quería preguntar que la melodía pasada, como que es una melodía muy alegre, ¿no? Una melodía que inclusive hasta te dan ganas de mover tus pies para bailar, muy rítmica. Y bueno, precisamente hoy vamos a hablar de alegría, curiosamente en un tiempo en donde se festeja la muerte. Hoy nosotros como iglesia nos reunimos y hablamos de alegría, ¿no? Vamos a orar para comenzar, que Dios guíe el estudio. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar contigo para estudiar este salmo maravilloso, este salmo de los más conocidos. Y Dios, pidiéndote, Padre mío, que tú des toda la gracia en este tiempo, que tú des toda la gracia, Señor, para poder llegar al punto que tú quieres en esta alabanza. Dios, sin duda alguna, hemos estado escuchando reiteradamente acerca de la exhortación a alabarte por muchas formas, por muchos atributos. Y Dios, pues hoy quieres que cerremos con broche de oro estos hermosos salmos de alabanza que hablan acerca de tu reinado. Te queremos pedir que nuestros corazones puedan estar puestos en este lugar, en este estudio, que nuestras mentes puedan estar puestas también en este tiempo, tanto en el estudio de los salmos como en el estudio que da Miguel, para que tú, Dios, hagas el trabajo y nos enseñes. Necesitamos ser enseñados por ti, necesitamos que tú nos enseñes a alabarte y alegrarnos en tu presencia. Te queremos pedir todo esto. Te suplicamos que las personas que estén en camino y que por razones de los cortes de tráfico no hayan podido llegar, puedas tú acelerar su paso y permitir que ellos estén aquí. Y te pedimos todo esto dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a tener, este es el Salmo 100. Este Salmo me recuerda mucho a las voces de chicos de mis hijos cuando estaban aprendiendo. Es un salmo que es muy fácil de aprenderse de memoria y que bueno, pues nos habla de esta gran alegría. Es un salmo, como veremos, es un salmo corto, pero hermoso. Y con este salmo se culmina esta fase de 8 salmos que hemos estado viendo a partir del Salmo 94, en donde nos habla del reinado del Mesías en la tierra. Como veremos, esto es algo que todavía no se da aquí en la tierra, el reinado del Mesías. La anterior vez que vino nuestro Señor Jesús, vino como siervo. Vino de una manera humilde, vino de una manera discreta. Y todo el mundo esperaba que el Mesías viniera como rey. En el Antiguo Testamento vemos muchas referencias a Jesús, y muchas veces en la misma profecía que se hablaba como siervo y como rey. Y entonces, pues los que lo esperaban en aquel entonces pensaban que en ese tiempo se iba a cumplir todo lo que decía acerca del Mesías. Ahora nos damos cuenta que no es así, que no fue así. Él vino primeramente en la calidad de siervo, en la calidad de intercesor. Mostrándonos y enseñándonos humildad. Llegará el día en donde venga con toda su majestuosidad. Ya no venga a servir, sino a ser servido. Ya no venga ya no venga como ese Dios que exhorta. Siempre va a ser un Dios perdonador, pero va a venir como ese Dios juez, como lo hemos estado viendo a través de todos estos salmos. Y bien,
El tema principal de este salmo es la alabanza por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho, por todo, principalmente por todo lo que Él es, pero también por todo lo que Él ha hecho y que sigue haciendo y hará sin ninguna duda. Este salmo contrasta un poco con el salmo anterior, en donde aunque era una alabanza, pero era una alabanza como íntima, una alabanza con temor y reverencia, meditando en su santidad, como podemos ver. Y como podemos ver en este salmo aparecía de esta manera. Vamos a ver Juan, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Algo que hemos visto en toda esta serie de salmos es la adoración integral. Hay muchas personas que pueden adorar a Dios solamente por ser vistas. Ah, mira qué bonito canta. Hay personas que adoran a Dios por ganar dinero, grandes, muchos rockstars que hasta ganan Grammys, ¿no? Hay una sección del Grammy que especialmente para música cristiana, ¿no? Para ser reconocidos por este mundo. Pero Dios quiere que sea una adoración integral. ¿Y a qué se refiere? Una adoración no solamente en cuerpo, con nuestra boca, sino también en alma y en espíritu. Y creo que hemos estado aprendiendo esto en estos salmos. Así que, y a esos, como dice este versículo de Juan, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, y donde la mujer samaritana estaba hecha bolas y decía, bueno, ustedes los judíos dicen que deben de adorar en el monte Sión, y nosotros los samaritanos decimos que este es el monte donde debemos de orar. Entonces Jesús le dijo, mira, olvídate de los montes, olvídate de todo lo que has aprendido, porque es necesario para la adoración que adores con espíritu y con verdad. Bien, este salmo también podemos ver que tiene, ya habíamos visto, ya nos habíamos desacostumbrado de ver ciertas anotaciones en los salmos. Este salmo aparece de nuevo con una anotación que se llama Salmo de Alabanza. Si ustedes pueden ver, Salmo 100 dice Salmo de Alabanza. En algunas otras versiones dice Salmo de Agradecimiento y están muy ligados. Y claro, dice, esto me recuerda un mandamiento que Dios nos da a nosotros los que hemos creído ahora y que aparece en el libro de Colosenses 3:17. Esa parte de Colosenses, en el capítulo 3, les recomiendo mucho que la lean, porque ahí aparecen ciertos mandamientos del nuevo reino. Y si estamos viendo el reinado de Jesús, podemos ver ciertas cosas que Dios nos dijo, tienen que hacer. Una de ellas es, estad siempre gozosos. No es una recomendación, es un mandamiento. Y dice aquí, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí aparecen los mandamientos. El primero, haz todo. Si ya conoces a Jesús, haz todo entonces para Él. Olvídate de la vanagloria, olvídate de tu prestigio, olvídate de todo eso. Todo hazlo para Él. Definitivamente el servicio de una persona que conoce al Señor debe de ser diferente de alguien que no lo conozca. Ajá. Alguien que no lo conoce puede tener muchos motivos, el dinero, el ascenso y muchas otras cosas, el verse bien, el hacer currículum. En sí, ninguno de estos motivos los voy a tachar como algo malo, pero hay un motivo mucho mejor, para agradar a aquel que te tomó por siervo. Y esto dice aquí, dando gracias a Dios Padre por medio del porte. ¿Por qué debes de dar gracias? Por todo. Ahora, es muy difícil que tú le des gracias a Dios por todo
si tú no estás convencido de lo que Él ha hecho por ti. Por eso es muy importante meditar en todo esto. Veamos el primer versículo del Salmo. Dice, Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Vamos a analizar este versículo a través de preguntas. Primeramente, ¿qué acción nos invita a hacer el Salmo? Nos invita a cantar, exactamente. Sabemos perfectamente que los salmos tenían música. Algunos de ellos, como hemos estado aprendiendo, estaban dirigidos, decían, al director del coro musical. Y a veces estaban puestos con ciertas indicaciones más específicas que decía, este salmo tiene que tocarse con tal armonía, en tal cuerda, según el sistema de lectura o del sistema musical que ellos hayan tenido. También decían, hay algunos que decían, este debe de interpretarse con ciertos instrumentos. Y la instrumentalización, la musicalización tenía que ver mucho con el contenido del salmo. Y podemos ver en Primera de Crónicas cómo se nos describe esta instauración de la alabanza y efectivamente se nos habla de que había instrumentos. Creo que hace 2 o 3 años vimos muy claramente acerca de estos instrumentos, algunos de ellos muy ruidosos como las trompetas, como los tambores. Ajá. Y bien, este salmo, como les decía, termina como un broche de oro a toda la serie de salmos que hemos estado viendo, porque después de meditar en las maravillas y los atributos de Dios en los anteriores salmos, nada hay más indicado que agradecerle por todo eso. Así que cantad alegres, cantad es la primera indicación. Ahora la segunda, ¿cómo debe de ser nuestro canto? Alegre. Alegre, exactamente, alegre. ¿Por qué? Porque Dios quiere una alabanza viva. Como lo hemos visto en los salmos anteriores, en algunos de ellos hasta hablaba de un salmo muy, muy alegre, ¿no? No quiere nunca una alabanza apagada. La palabra que utiliza aquí para cantar viene en el hebreo como ari, con H, ari, que a su vez viene con una raíz que es rúa. La palabra rúa en hebreo significa gritar. ¿Cómo podríamos decir esto? No es que nos pongamos a gritar aquí y que es más opaquemos la música de los violines y la música de la pista, ¿no? Habla de aquí de hacer un escándalo o un grito alegre. Y esto nos remite a la imagen de los vítores. Cuando había una gran victoria y regresaba el rey con su ejército después de haber obtenido una gran victoria, o por ejemplo cuando coronaban a un rey. Esto me hace pensar en esta parte del Antiguo Testamento en Primera de Reyes, capítulo 1 del 39 al 41, en donde Salomón es coronado rey de Israel. Ustedes, haciendo un poquito de memoria en toda esta parte, los que a lo mejor no la conozcan, resulta que el hermano de Salomón, Adonías, quería usurpar el trono. Dijo, pues como nadie ha dicho nada aquí y no ha dicho mi papá nada, usurpó el trono. Y con él algunos aliados, como lo fue Joab, como lo fue Abiatar, y mucho del pueblo fue. Entonces, viendo esto, los que no habían sido invitados, como el profeta Natán, y Betsabé, fueron con el rey David y le dijeron, oye David, ¿no dijiste que Salomón iba a reinar en tu lugar? Entonces, pues ponlo a reinar, ¿no? Y entonces David aceptó esto y lo erigió como rey. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Hablando de estos vítores, hablando de esta coronación, dice,
Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta. Y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Imagínate, estaban ellos en su festejo, el festejo apócrifo, y de repente viene el festejo real, el festejo del que sí era la voluntad del rey de David y de luego la voluntad de Dios. Y entonces hay un gran alboroto, hay una gran alegría. Tan grande que los del otro bando lo alcanzaron a escuchar. Los enemigos lo alcanzaron a escuchar. ¿Sabes? No quiere decir, nuestra vida debe de ser vivida con gozo. Sí, tenemos tipos de aflicciones y al ratito vamos a escuchar, a hablar algo de esto, pero nuestra vida y nuestro testimonio debe de ser el de estar gozosos. Cuando estamos gozosos somos fuertes y somos fuertes como iglesia. Y esto conmueve al enemigo. Esto trastoca, traspasa los muros de la iglesia. El ver a una iglesia y a los santos de la iglesia, el vivir alegres. Aun cuando tú estés en una situación de aflicción, si en tu vida hay esa confianza que te permite vivir alegre, con gozo, con ese gozo que no depende de ti sino del Espíritu, entonces esto hará mucho ruido delante de otras personas. Y te preguntarán: oye, ¿por qué esa sonrisa si no tienes trabajo? ¿Por qué esa sonrisa si estás pasando por esta situación? ¿Qué pasa? Dice, finalmente, ¿a quién va dirigida a esta exhortación? ¿A quién va dirigida la exhortación de este versículo de cantar alegres? Al pueblo de Dios. No. A todo el mundo. A todos los habitantes de la tierra. Dice, cantad alegres a Dios. Dice, habitantes de toda la tierra, dice el Salmo. Es impresionante. Ahora, no podemos ver que esto el día de hoy sea real. No puede ser. Porque sabemos que aún el amor de muchos que dicen que le conocen se está enfriando. Aún en muchos lugares la iglesia estamos siendo muy tímidos. En el mundo occidental estamos siendo tremendamente tímidos. La iglesia en los lugares en donde es perseguida nos lleva mucho la delantera. En este sentido. Pero, no hablo generalmente, ¿no? Desde luego, siempre hay excepciones y en cada iglesia hay excepciones. Pero es impresionante. Sin embargo, tenemos esta promesa. Primero es una exhortación en donde se nos invita. La iglesia no es exclusiva, es inclusiva. Y aunque no todos vamos a asistir a la invitación, todos estamos invitados. Aunque no todos terminaremos alabando a Dios con nuestro corazón, todos estamos invitados a hacerlo. Sin embargo, llegará el día en donde todos se reconocerán que Jehová es Dios. Dice Isaías 45, 23, es un versículo que luego gusta mucho citar, en donde dice Dios: por mí mismo hice juramento de mi boca, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es una gran promesa para aquellos que estamos esperando en Dios y que esperamos que algún día todo esto que nos rodea, que está influenciado por el príncipe de este mundo, cambiará completamente, y todo, en vez de hablarnos en contra de Dios y de sus mandamientos, nos hablará
aludiendo a Dios y a sus mandamientos. Ahora, así que dejando atrás la queja, alabémosle con profundo agradecimiento, porque Él es digno de esta alabanza. Esa alabanza, como vamos a ver, la debe de hacer un pueblo feliz. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud en la iglesia de Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando se alaba en la iglesia de Dios? Es algo importante de conocer. Dice Efesios 1:3, hablándonos de estas bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que tenemos mucho por qué bendecir. Versículo 2. Aquí primero se nos hablaba de una alabanza. Aquí se nos habla de otra cosa. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aquí se nos habla de servir. Y que es necesario que le sirvamos con ese gozo. Así como cantamos en el primer versículo con gozo, así sirvámosle con gozo. No olvidemos que tenemos en los cielos a un amo que dio su vida por nosotros y que además que todo lo que permite en nuestra vida también es lo mejor para nosotros, como lo vemos en Romanos. Cuando nosotros nos estamos quejando constantemente, ¿qué piensas que opina Él? Ahora, ¿te gustaría tener un empleado al cual has dado muchas bendiciones y después de todo siga quejándose? ¿Te agradaría tener un hijo o una hija que después de pasar un día muy hermoso con él o con ella, por cualquier detalle se entregara al llanto o al enojo? ¿Qué piensas de las personas, aún de aquellas que se dicen creyentes, que se están quejando todo el día? ¿No es desagradable su actitud? ¿Acaso no opinarías que son ciegas? ¿No ofenderá entonces a nuestro divino Salvador una actitud de queja o flojera ante Él? ¿No se pensará de nosotros que somos ingratos si constantemente nos estamos quejando? Aquí se nos habla de ser agradecidos, y para ser agradecidos no necesitamos hacernos un poco guay. No necesitamos estar repitiéndolo constantemente, debo de ser agradecido, sino que necesitamos simplemente meditar en lo que Él ha hecho por nosotros. El mejor sacrificio de nuestro Señor, que nuestro Señor puede recibir, es un servicio lleno de gozo y de agradecimiento. Un siervo atento y eficiente es aquel que está consciente de todas las bendiciones que le ha dado su Señor. Compara el servicio de un empleado, el cual está quejándose, y de un empleado que está agradecido. Ahora, podemos ver aquí en los empleos que hay muchas injusticias, ¿no? Y habrá empleados que sí se quejen justificadamente. Ajá. Sin embargo, al hablar del servicio a Dios, se habla de un jefe, un amo, un Señor perfecto, completamente justo. Y aún así, sus siervos podemos caer en la queja. Ahora, hay algo muy importante. No quiero que tú pienses que estamos hablando de que nos traguemos nuestras aflicciones y vayamos a Dios para poderle servir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un siervo que confía en lo que su Señor está haciendo. Así que dice la segunda parte, habla también del mismo gozo y dice, venid ante su presencia con regocijo. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de esas. Dice, nos está exhortando el Salmo, ven a su presencia con regocijo. Ahora podemos preguntarnos algo muy importante. ¿Siempre vamos a estar en el estado de ánimo adecuado para llegar delante de su presencia con gozo?
No, muchas veces no. De hecho, habrá muchas veces en donde nos encontremos en diversas aflicciones. También sabemos que esas aflicciones son traídas a nuestras vidas como parte de su santa voluntad. Ahora, definitivamente esta exhortación no está haciendo, no se hace pensando que seamos insensibles a la adversidad, ni que tampoco que todos los males que nos pasen, como lo decía hace rato, nos lo traguemos y vayamos a él con un semblante cambiado. Aunque estemos en aflicción, es importante y es necesario que vayamos a Dios. Hay muchos salmos, hay salmos alegres, como vemos y hay muchos salmos de aflicción. Sin embargo, en todo esto Dios nos pide que finalmente nosotros podamos llegar con Él, aun si tenemos aflicción, y llenarnos de Él. Y entonces Él es el que cambiará nuestra aflicción en gozo, nuestra desesperanza o pequeña aflicción en esa esperanza que vamos a necesitar. Por último, quiero leerles un versículo que nos habla muy claro de esto, y dice, habla de esa parte en donde Nehemías estaba leyendo la ley al pueblo, después de haber reconstruido el templo, y entonces el pueblo estaba llorando porque estaba siendo enfrentado a la ley de Dios, y ahí estaba siendo enfrentado a toda la pérdida que había tenido. Nehemías 8, 9, 10 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque este día es santo, no os entristezcáis. Así que el Dios, como veíamos en el Salmo 84, que cambia el lloro en estanque de aguas, en manantial de aguas, es el Dios que dice, ok, vas a tener una aflicción, vas a poderte afligir, vas a poder llorar y lamentarte por esa aflicción, pero después del llanto vendrá el gozo. Después del día de dieta vendrá el día de comer grosuras. Bueno, vamos a continuar el próximo domingo con este salmo.
¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues después de tan hermosos conceptos, tan hermosos himnos, y espero que nuestro corazón esté verdaderamente ardiendo por fe en el Señor Jesús. ¿No se oye? Se oye como si estuviera hablando. ¿Como si estuviera hablando quién? Sí, No. O sea, sí oye tu voz, pero no se oye mi voz. ¿Por qué será? No, es el canal. A ver. F4 dice aquí. ¿O quieres que le mueva acá, Oscar? Una cosa de otro. A ver. ¿No? A ver, apaga y vuelve a prender. Ya lo dice. ¿Le cambio el F? Está en no. A ver, o 1. Ya. Eso de la electrónica es un lío. Pero bueno. Hoy vamos a ver, comenzar a ver o ver el último capítulo de los 10 que hemos visto de la zarza. Yo espero que con todo lo que hemos aprendido a través de estos estudios podamos nosotros ya tener una visión clara de muchas cosas respecto de la obra de Dios, de su voluntad, del plan que Dios tiene. Esta parte se llama la sombra de Cristo. De Cristo. Con toda la seguridad, se puede afirmar que la misión más grande de toda la historia fue traída a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda misión, en importancia y en dificultad, de todas las misiones dadas por Dios al ser humano, fue la misión que Dios le encargó a Moisés. A veces nosotros en la Escritura nos concentramos en los hechos que la Escritura nos muestra, pero a veces nosotros tenemos que profundizar, no nada más en lo que revela la Escritura, sino tratar de ver a los actores de la misma, a quienes Dios utilizó con un propósito definido. Podríamos nosotros decir que cada persona que se arrepiente y cree en Jesús se convierte en hijo de Dios. Y cada persona que se convierte en hijo de Dios tiene un plan. Más bien dicho, Dios le da un plan que desarrollar. Dentro de lo que Dios nos da, para Él no existen tanto niveles sino consagración. A lo mejor puede haber un predicador muy elocuente, otro tartamudo como Moisés, que tenía inseguridad en sí mismo, pero eso no importa tanto para Dios, sino su corazón. Una persona puede servir, por ejemplo, barriendo un local, digo, aquí no lo hacemos,
pero puede servir de esta manera, o puede orar, o puede ministrar a otros hermanos, ayudarlos, pero estar al pendiente. Y al final de cuentas, lo más importante para cada uno de nosotros como creyentes es que sepamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos caminando por la senda que Él nos marcó. Entonces, la mayoría de los creyentes están familiarizados con la historia y pasan por alto la agonía que una persona vive, por ejemplo. ¿Sí? La agonía existencial que experimentó Moisés ante la enorme tarea que Dios le encomendó. Nosotros quizá no la podamos entender. Vemos que Moisés estaba inseguro, vemos que era tanta su inseguridad que Dios le dice en cuanto a su manera de hablar, que era pues torpe para hablar, que Moisés dijo, bueno, no está tu hermano Aarón, él habla bien. Pero aquí lo más importante es la tarea que Dios puso frente a él, que impactó gravemente su vida y su conciencia. ¿Recuerdan ustedes, hace rato Alex comentaba de Nehemías, de Esdras, cuando leen la ley, porque se está construyendo se acaba de construir el templo, y todos están llenos de alegría, pero cuando empieza Esdras a leer la ley, todo el pueblo se quebranta, se ponen a llorar. Sabían muchos de ellos que estaban en esa situación por haber rechazado a Dios, por haber hecho caso omiso de sus mandamientos, por haber tenido falta de consagración, y eso les acarreó dolor y sufrimiento, no de años, de siglos. Entonces nosotros en la vida cristiana, a veces no calculamos los efectos de nuestra indiferencia ante nuestra relación con Dios, de nuestra superficialidad, de nuestra falta de voluntad para obedecer lo que Dios nos marca en su palabra. Inclusive, todo aquel que está en Cristo sabe perfectamente bien que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabe que la vida cristiana en sí, ninguno de nosotros la puede llevar por sí mismo, sino que Dios en su gracia es el que produce esa vida. Por tanto, cuando hay dudas, cuando hay resistencia a la voluntad de Dios, cuando nos jalan otras metas, otros ídolos que no queremos dejar, todo se echa a perder. Perdemos la pista. Vemos, por ejemplo, cómo años más tarde, después de esto, cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y regresa después de estar 40 días y 40 años, y el pueblo le dijo a Aarón, este Moisés que nos sacó de Egipto, ¿quién sabe qué le pasó? Haznos ídolos para que nosotros los sigamos. Y Aarón, no era como Moisés, hablaba bien, pero no era como Moisés. Aarón cede ante la presión y hace lo que el pueblo le dice. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana no hemos sido presionados aún respecto de convicciones del cristianismo que Dios ya puso en nosotros por las presiones de otros creyentes falsos o creyentes menos dedicados a Dios, o incrédulos que tan solo nos presionan para que dejemos este camino que les parece locura, como dice la Escritura, ¿no? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuántos de nosotros no cedemos a eso? ¿Cuántos de nosotros no se derrite nuestro corazón si las cosas no salen como pensamos? Cada uno de nosotros se hace una idea de Dios a su conveniencia. Nos fabricamos un Dios en la mente que tiene que complacernos y hacer lo que nosotros queremos. ¿Ustedes creen que un Dios santo, todopoderoso, como Moisés, como nuestro Creador,
va a equivocarse. Si Él gobierna todo el universo, si Él conoce a cada estrella por su nombre, si Él sabe el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas, porque Él determinó cómo deberían de ser. Pero nosotros insensatamente y por falta de conocimiento, siempre conformamos o tratamos de hacerlo un Dios a nuestra conveniencia. Y ahí es cuando caemos en la idolatría. La idolatría, no crean ustedes que necesariamente es de cosas ajenas o de ídolos mudos. En esta época moderna ya toda la gente dice, no, una piedra no tiene nada que aportarme. La peor idolatría eres tú y lo que tú piensas. Y que quieres amoldar a Dios a lo que tú quieres. Recibes principios de la palabra de Dios, recibes cosas, y como no te parecen, los acomodas a tu conveniencia. ¿Acaso eso no es torcer la Biblia? Claro que sí. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Eso decía Moisés. Dice la Escritura que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y no era ilógico, porque Moisés realmente había aprendido a someterse a Dios. Pero esto no quiere decir que no tuviera luchas internas. Todo gran hombre de Dios no es gran, o mujer, no es por sí mismo, sino por lo que Dios hace a través de él. Y se deja conquistar por la palabra, se niega a sí mismo para obedecer a Dios y seguir sus principios. Y no se deja influenciar por cuestiones como estas corrientes de la actualidad, como la moda, los sistemas de pensamientos. Recuerden que dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. Y eso es verdad. Por tanto, todo nuestro contacto con el mundo, cosa que no podemos evitar, vivimos en este mundo, debemos estar conscientes de guardarnos de su influencia, porque su influencia es bastante fuerte. Y cada vez que tú obedeces a Dios, siempre va a estar implícita la negación. Pero siempre tiene que haberse impactado primero tu conciencia. Y esto solo puede suceder por medio de la palabra de Dios. No hay elemento más fuerte y poderoso que la palabra de Dios para convencernos de nuestra realidad, de nuestra impotencia y de nuestro propio pecado. Entonces tú dirás ante esto, bueno, Moisés inseguro, ya en parte, parcialmente hemos tratado esto, ahora estamos tratando un enfoque más profundo. Inseguro y todo esto, quizá tú podrías pensar, bueno, Dios debió haberle contestado de esta manera. Pero Dios no le contestó a Moisés de la manera que él quería, sino que le reveló su nombre sagrado. Ahí es donde empieza nuestra transformación. Cuando le damos a Dios la reverencia que Él merece. Cuando reconocemos quién es Dios. Ahorita hablábamos de la adoración, el Salmo. La adoración es parte de estar convencido en tu corazón quién es Dios. Es eso. Y eso sale no a fuerza, sino espontáneamente, como un acto de gratitud por reconocer que todo se lo debemos a Él. Recordemos que 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Dios, a lo largo de nuestra vida, de una u otra manera, nos empieza a buscar. A veces las circunstancias en las cuales Dios nos hace conscientes de que nos está buscando son ilógicas y luego las olvidamos, nos concentramos en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros queremos de Dios y cómo Él iba a actuar respecto de nuestras vidas. Pero Dios nunca nos va a contestar de la manera que nosotros queremos. Si Dios te contesta algo, siempre te va a contestar
conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y si tú no tienes la mente abierta o esa convicción de obedecer a Dios por sobre todas las cosas, vas a fracasar. A veces nos olvida, a veces dejamos de vivir a Dios por temor, de vivir para Dios por temor. Temor a perder nuestro trabajo, puede ser. Temor a que este mundo nos desapruebe, que los amigos nos desechen de su vida. Y se nos olvida que Jesús un día dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Seguir a Dios de todo corazón te va a costar ir en contra de todo el mundo. Te va a costar ser criticado por la sociedad, por el medio en que te desenvuelves. Y a la larga, conforme tu testimonio vaya siendo más fuerte, relegado. Claro que sí. No toda la gente está dispuesta a seguir a Dios. Otro tropiezo muy grande es que si Dios no nos responde como nosotros pensamos que nos debe de responder, nos decepcionamos y nos alejamos o lo desechamos. ¿Pero qué va a suceder? Todos los errores que tú cometas en tu vida, por tener una mala información o por no obedecer lo que Dios ya te reveló de las cosas de Dios, de su palabra, tú los vas a pagar. Te pueden costar la eternidad. Qué hermoso este último himno, el consuelo que Dios da cuando estaremos en su presencia. ¿Cómo será el futuro? El futuro es para siempre. Ahorita es temporal todo. Vas a cambiar lo temporal por lo eterno. Vas a cambiar el cielo por el infierno. Nosotros ya sabemos perfectamente que Dios va a mandar a todo aquel que no le reconozca y que no cree en Jesús al infierno. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? Imagínense todos aquellos fariseos que conocían perfectamente todo lo que Jesús hacía. Eran milagros verdaderos. Hoy vamos a hablar un poco más a fondo de eso. Sabían que eran milagros, pero como no querían reconocer a la persona de Jesucristo, se lo atribuían al diablo. Y estaban cayendo en el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es atribuir a Satanás algo que bien se sabe fue hecho por Dios. Así de simple. Ese es el pecado imperdonable. Con toda conciencia, actuar con Dios de esta manera. Quien comete este pecado es porque ya pasó el límite del arrepentimiento. Ya lo que quiere es salirse con la suya. Lo que quiere es destruir o sacar de su vida todo aquello que le pueda dar una convicción y que lo pueda llevar a Dios. Es muy grave. Hay muchas personas que cambiaron a Jesús por una amistad, aún como por una amistad, y se sintieron decepcionadas por la pérdida de la amistad, cosas así. Pero ¿saben una cosa? Es porque no aprecian a Jesús lo diferente. Si Jesús es tu Señor, si tú realmente has concientizado la grandeza de su nombre y de su sacrificio, que Él puso su vida, nadie más lo hizo sin pecado. Él puso su vida para que tú pudieras estar en la presencia de Dios eternamente si creías. Nadie tiene más amor que ese, que tú cambies eso por una relación humana, por ejemplo. Eso solo evidencia tu falta de conocimiento de la Biblia, solo evidencia tu falta de profundidad en el estudio de la Escritura. Los medios electrónicos son maravillosos, nos ayudan mucho, pero también nos pueden perjudicar. También pueden privarnos de tener una relación profunda con Dios. Dios puede usar todo para nuestro beneficio, pero también hay muchas cosas que nos alejan de Dios. Toda la inercia de este mundo
Lo único que nos acerca a Dios es el puro cristianismo basado en su pura palabra. Nada más de ahí. El que no base su vida en la palabra es falso creyente. La religión que no base su vida en la palabra 100% es falsa religión. No hay vuelta a Dios. ¿Ustedes creen que muchos de los líderes eclesiásticos de la actualidad, por ejemplo, ustedes creen que alguno de ellos era más que Jesús? Entonces, cuando tú te equivocas y sigues equivocadamente a una persona en lugar de seguir a Jesús, entonces le estás dando un lugar de menosprecio a Jesús. Nadie más, hay más grande que el que puso su vida por ti. Nadie es más grande. Y gracias a Él estamos con Dios. Volvamos a Moisés. Él, ante la revelación, verdaderamente se sintió abatido. A veces nosotros también. Dios nos revela algo y nos damos cuenta que está más allá de nuestras fuerzas. Pero se nos olvida muchas veces por no tener integral la enseñanza de la palabra. Que por ejemplo en 1 de Juan dice, porque de su plenitud, perdón, en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Moisés tenía que saber, y tú tienes que saber, que siempre que Dios te pide algo, no te va a dejar solo. Va a derramar su gracia para que tú lo cumplas. Si tú no lo cumples, no es que Dios fracasó, es que tú no quisiste depender de Él. Tú quisiste vivir bajo tus propios términos tu cristianismo. ¿Es acaso esto un verdadero cristianismo? No, eso es un falso cristianismo. El verdadero cristianismo solo es que tú sigas cumplidamente la voluntad de Dios. Y para que la sigas la tienes que conocer, la tienes que meditar, tienes que aprender a discernirla. Por eso hacemos todos estos análisis. Si tú pasas de largo en la escritura, esto de la zarza ardiente, lo lees en 5 minutos. Pero ve todo lo que Dios encierra tras de un pasaje, y no nada más tras de un pasaje, sobre toda la Biblia. Su profundidad es infinita. Recuerden, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La sabiduría de Dios es sabiduría eterna. Regirá por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Y tú la vas a cambiar por la sabiduría humana? No dice la Escritura, la sabiduría del hombre es animal, terrenal, diabólica. Hace poco pusimos este pasaje en una enseñanza. Terrenal, animal, diabólica. Ahí dirás, sí, todos aquellos. Tú tienes esa sabiduría, animal, terrenal, diabólica, cuando no haces y cumples la voluntad de Dios. Y solo la vas a cumplir si tu corazón realmente está contrito y humillado. Recuerden, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por tanto, para poder comprender la Escritura, para poder entender el llamado de Dios, tenemos que acercarnos a Él con un corazón humilde, con una declaración de nuestra impotencia de poder cumplir la obra de Dios, que es maravillosa. Otro día les comentaba que un predicador dice, y tiene toda la razón, que la conversión de una persona es más maravillosa que la creación del mundo. Y todos nosotros estamos en esa lucha. Dios nos está llamando y llamando, y nosotros, no, ahorita estoy muy ocupado. Dios, no, yo no quiero dejar esto. Dios, no esto. Y se nos olvida, y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, se nos olvida que donde está nuestra vida es aquí. Cualquier camino diferente a este, o mezcla de cristianismo con tu voluntad, es falsa religión y es camino de muerte. Es camino de muerte. A veces nosotros tenemos que experimentarlo con pruebas en nuestra vida y reconocer, sí, me pasa esto porque desobedecí, me pasa esto porque no me sometí a Dios,
Me pasa esto porque me miré a mí mismo, como quizá Moisés estaba viendo a sí mismo ante este llamamiento, porque ya nosotros estamos aquí analizando algo muy importante. El milagro más maravilloso, la obra más maravillosa, obviamente es la de Jesús, la obra redentora, pero la segunda en importancia es la de Moisés. Por eso estamos tomando tanto tiempo en hacer este análisis. Entonces Dios no se fue con la finta de la problemática de Moisés, sino que le dijo, y aquí vamos a Éxodo, mira, esto no se lo dijo Moisés, mira, ya deja de pensar en ti mismo, ya no estés poniendo los ojos en tus propias circunstancias y obedece. Le dijo, ven y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido, diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. ¿Tú crees que Dios no conoce tu condición? ¿Tú crees que Dios no conoce todo aquello por lo que tú piensas que sufres? A veces puedes pensar, no, Dios está ajeno a mi sufrimiento, seguramente está muy ocupado en muchas cosas, bendiciendo a otro creyente y a mí no. Yo que le pido, mira, me tienes abandonado, Dios. No es cierto. La omnipresencia de Dios, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, que son parte de sus atributos, le permiten atender todo al mismo tiempo, estar en todos lados del mismo lugar, conocer todas las formas, todas las cosas de la forma más profunda que nos pudiéramos imaginar. Como les decía yo el otro día, Dios conoce más de ti que tú mismo, porque Él en su mente infinita tiene presente cada pensamiento y cada acción desde que tú fuiste concebido, hasta la eternidad. Entonces, ¿Dios no te comprende? Además, pagó por ti en la cruz. Al pagar por cada uno de tus pecados, que son miles de miles de miles, también tu vida pasó delante de Él, además de todo. Conoce tus debilidades, conoce por qué te equivocaste. ¿Por qué no confías en Él? ¿Por qué no decides poner tu confianza en Él? ¿Por qué luchas tanto contra Él? Tienes que reconocer que te está sucediendo esto para que puedas realmente entender. Si no, siempre estarás bajo las mismas cosas, bajo los mismos problemas. Estarás, como dice Hebreos 6, bajo los rudimentos básicos de la vida cristiana. No vas a crecer si es que eres algo. Te vas a quedar estancado y vas a privarte de las maravillas gloriosas de Dios. La vida cristiana es una vida llena de milagros. Es una vida maravillosa. Y a veces nosotros también menospreciamos los milagros o dejamos de percibirlos por estar concentrados en otras cosas. Todo esto tuvo que enfrentar Moisés. Todo esto. No nada más es, ve y voy. Llevaba 40 años meditando en el desierto. A lo mejor él pensó, no, pues ya aquí me voy a quedar, aquí me voy a morir, pues ya, ¿qué? Y en el momento que quizá menos lo pensaba, Dios se le revela. Y le dice, ve, pero. Y entonces se le presenta a Dios y dice, os he visitado, en verdad os he visitado. He visto lo que se os hace en Egipto. Entonces, ¿tú crees que Dios no conoce las injusticias que tú vives? ¿Tú crees que Dios no lo conoce? A veces su paciencia es porque Él tiene un plan redentor para tu vida. Y una de las cosas que todos sabemos es que cuando nos convertimos, lo primero de lo que Dios nos libera es de la esclavitud del pecado. Pero recuerden, por ejemplo, en el caso de
Israel, para que Dios los liberara, quizá este punto de vista no lo habían visto, no lo habían mencionado, para que Dios los liberara hubo un proceso, un proceso de juicios y de quebranto. El otro día, bueno, la semana pasada analizábamos el pensar del faraón, ¿verdad? Muy interesante. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan diferente eres tú de faraón? ¿Qué tan diferente eres tú de faraón? ¿Qué tanta dureza has permitido en tu corazón que te impide hacer la voluntad de Dios? Pero Dios le dijo a Moisés, en verdad os he visitado. Y luego continúa. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto en la tierra del cananeo, eteo, el amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo podríamos aplicar esto en nuestra vida? La tierra de la esclavitud del pecado. El mundo donde vivimos. Recordemos que cuando se asentó el arca de Noé en los montes Ararat, y ya después de que se empezó la tierra a florecer y todo, que Noé sembró una viña y se emborrachó, y que Cam, el tercer hijo, entró y vio su desnudez, y los otros dos hermanos, Sem y Jafet, con reverencia cubrieron la desnudez de su padre, y luego se entera a Noé. ¿A quién maldice? A Canaán, a su nieto, al hijo del que lo vio. Y el pobre Canaán, es que cuando Dios da los 10 mandamientos, dice, la culpa de los padres caerán sobre los hijos. ¿En qué sentido? Dios es injusto porque no va a decir, ay, pobrecito hijito, ¿qué culpa tiene él? No, los hijos aprenden a hacer lo que los padres hacen. Les infunden el pensamiento. Tan arraigado es todo esto que aún la comida de casa es la comida que todos más anhelamos muchas veces. Así, y así es en nuestro pensamiento. Caminamos, hacemos gestos como nuestros padres, dependiendo de con quién más nos identifiquemos. Reaccionamos igual. Todo eso. Entonces, esta tierra de Canaán, esta tierra estaba totalmente corrompida. Pero les voy a decir una cosa. Dios podía transformar esa tierra. ¿Con qué? Desarrollando el mal. Metiendo una nueva nación santa. Todas las instrucciones de Dios eran para que ellos limpiaran y purificaran la tierra. Y lo primero que Dios les dijo, no os contaminéis con los ídolos. Por eso tienen que destruir todo. En algunos casos, hombres mataban, en algunas otras ciudades, hombres, mujeres, y en otras, hasta hombres, animales, pero niños y aún animales, de acuerdo al grado de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Para que tú puedas recibir la bendición de Dios, tienes que matar o destruir de tu vida todas aquellas cosas que se puedan oponer a Dios, ya que tú vivas una vida de santidad. Pero estamos aquí hablando a donde Dios los iba a transformar. Moisés estaba con su duda. Entonces le dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Ahí era el inconveniente. Primero Moisés, luego tenía que creerle a Moisés. Dios le dio señales que debía hacer. Le creyeron y luego preséntense ante el faraón, aquel que usó de malicia para esclavizarlos, para que no se fueran. En lugar de tratarlos bien como huéspedes, y más porque José prácticamente le había comprado a su ancestro todo Egipto, después de los 7 años de hambre,
Todo Egipto le pertenecía a Faraón, salvo aquella tierra que Faraón había dado a sus sacerdotes, a Potífera y a su séquito. Todo le pertenecía, gracias a José, claro, con la gracia de Dios. Pero este hombre, en lugar de reconocer y apreciar, no, usó de malicia, astuta malicia, sabiduría diabólica. Entonces, bueno, ya analizamos la vez pasada todas las características de por qué este personaje fue juzgado tan duramente por Dios. Al grado que hasta la vida le costó a Dolino. Por eso Dios le dice a Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, muchos de nosotros a veces no queremos dejar cosas y entramos a pruebas, porque si no fuera de esa manera, nunca cederíamos. A veces Dios tiene que poner mano fuerte en nosotros para que aprendamos a caminar por el camino de su voluntad. Continúa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿No acaso dice la Escritura que todas las cosas son para nosotros que heredaremos el reino? Aquí estamos viendo un pequeño espacio, pero que es gigantesco conforme a lo que Dios tiene planeado para su pueblo. Por eso lo primero que Dios nos hace cuando nos convertimos es sus hijos. Y automáticamente nos da su espíritu, participamos de la esencia de Dios. Y además nos hace coherederos con Cristo de todas las cosas. Nosotros vamos a heredar un reino, los que creamos. Vamos a heredar un reino donde ya no va a haber contaminación, ni dolor, ni sufrimiento, no va a haber llanto, sino solo gozaremos del amor de Dios para siempre. Pero ahorita Él tiene un plan, como lo tenía para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el objetivo primordial de todo esto? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuál era el objetivo de todo esto? Bueno, no era rescatar tanto al pueblo de Israel de la opresión, sino trasladarlo de la esclavitud. ¿A qué creen? A la adoración. A la adoración. Por eso nosotros no cambiamos muchas veces, porque no adoramos a Dios como Él merece. Recuerden, Pablo dijo: por Él, de Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién podría robarle la gloria a Dios? Fueron hechas por Él, son de Él porque Él creó todo, y son para Él. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo Dios? Para que le adoremos, ¿no? Dice el primer mandamiento: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa es la razón por la que no cambiamos. Cuando una persona realmente entiende y adora a Dios, entonces las cosas cambian. Eso es una de las verdades más contundentes de la obra redentora que después Dios trajo a través de Cristo en el Nuevo Testamento. No somos salvos simplemente porque necesitamos serlo, sino para que podamos adorar a aquel que todo lo merece. Así es. Para eso. Pero tú pues puedes estarte adorando a ti mismo, ¿verdad? No, lo que yo pienso es lo correcto. Como yo soy, es como se debe ser. Y la Escritura por todos lados te dice que no vivas para ti. Y por todos murió para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que podamos adorarlo. La adoración quita de nuestra mente los problemas que tenemos en la vida y hace que nos centremos en Dios. ¿Acaso no centrarse en Dios es lo que te saca de los problemas? Muchas veces estamos en medio de problemas y en nuestra mente tratamos de recordar alguna época de nuestra vida, alguna circunstancia donde consideramos que fuimos felices, donde consideramos que no tuvimos problemas. Naturalmente, como humanos lo hacemos, a todos nos pasa. Yo recuerdo cuando era chico, siempre que algo me angustiaba, decía, pero lo bueno, y trataba de encontrar algo bueno que me sacara de la angustia. Pero claro, un mecanismo humano que tenía como propósito a la larga adorar a Dios, porque Dios es el único que te puede sacar de la angustia, es el único que te puede sacar del dolor, del sufrimiento, de la frustración, de los problemas. Es el único que te puede conceder los deseos de tu corazón, no en tus términos, sino que Dios sabe lo que realmente te va a hacer feliz. Por eso muchas veces recibimos las bendiciones de Dios y no lo apreciamos, porque tú dijiste, para que yo sea feliz, las cosas tienen que darse de esta manera. Y esta manera no es la manera de Dios y no vas a ser feliz a tu manera nunca. Si una persona pudiera ser feliz por sí misma, ¿para qué vino Cristo? Nadie es feliz, porque Dios nos hizo para que le adoráramos. Y mientras un ser humano no adore a Dios, no puede ser feliz. Por eso ese pasaje último de Nehemías 8:10, la última parte, 6, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese es precisamente lo que te saca adelante de tu soledad, de tus problemas, del abandono que sientes, de la incertidumbre de la vida. Adora a Dios y tu mente se transportará a otra dimensión. La dimensión celestial, donde todos los problemas de tu vida están resueltos. ¿O qué crees? ¿Que un problema tuyo va a sorprender a Dios? ¿Que Dios no tiene el control sobre tu salud, por ejemplo? Dios tiene el control de todo. Dedícate a adorar a Dios. Para concluir esta parte, 3 aspectos importantes de la adoración. La adoración nos lleva de la meditación individual a una adoración colectiva. Aquí estamos. Por eso es tan importante reunirnos. No puedes adorar por Zoom de esta manera, solo cumpliendo lo que Dios hizo. La adoración nos lleva a considerar y a apreciar el carácter de Dios. ¿Cómo vas a reconocer quién es Dios si no lo adoras, lo pones en su lugar? Y por último, la adoración eleva nuestra perspectiva terrenal a una perspectiva celestial. Estábamos diciendo. Ese es el objetivo de la salvación. Si tú no has aprendido a adorar a Dios como Él merece, quizá no seas salvo. O no has tomado conciencia de que tu existencia es para que tú adores a Dios. Te dio libre albedrío, sí. Y en nuestro libre albedrío todos nos alejamos de Dios. Pero Dios en su amor y en su misericordia envió a su Hijo para enseñarnos quién era Él, para que lo pudiéramos adorar como Él merece. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde. Y darte muchas gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a redimirnos del pecado y por habernos hecho conscientes de nuestra condición
espiritual caída y darnos, Padre, una esperanza viva por medio de lo revelado en tu palabra, por medio del Evangelio. Gracias, Padre, por hacernos conscientes de nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento. Y gracias, Padre, porque una vez arrepentidos y dándonos tú la fe para creer en tu Hijo, sabemos que estaremos para siempre contigo y que nada nos podrá separar del amor de Cristo, de tu amor. Tú sigue trabajando en nuestra iglesia, Padre, para seguirla santificando, para llevarla a una vida espiritual más profunda y verdadera, y que te podamos glorificar, no solo en lo individual, sino como iglesia, Padre. Siembra todas esas bases y haz el trabajo en cada uno de nosotros, dándonos un compromiso, no impuesto, sino un compromiso de servirte y venir a adorarte, porque lo necesitamos, porque necesitamos de ti, un deseo ferviente de hacerlo. Te pedimos, Padre, que nos guardes de cualquier cosa, influencia, persona, falsa doctrina, que nos pueda separar de ti. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.